favor. No, bueno, no quiero contar comiendo, pero me estaba contando de que había visto el capítulo de Friends donde Ross se va a vivir al departamento del vecino de Naked Men. Bueno, Lo que quería decir igual sí. es que te puede pasar. O sea, eso es lo que trataba de decir. Que ese capítulo es que ellos ven tanto ese vecino que se desnuda Sí. y de pronto él va a querer vivir en ese departamento y para conseguirlo se desnuda con él ahí. Están desnudos en ese departamento. Creo que he visto una versión Te puede pasar. triple X de Friends. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Rubén. Por favor, que Rubén no haya abrazado el mundo del streaming, por favor. Porque me como una denuncia. Bueno, gente, está acá a la par mío Micaela Jiménez Chinelu. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Perdona que demore tu entrada. Se No, se armó por ahí una favor. charla. De la que no entiendo absolutamente nada. Somos dos, yo tampoco entiendo, pero dicen que tengo que hablar aunque no entienda de las cosas. Es un poquito lo que estoy por hacer, ¿no? Aviso. De entrada, aviso, es un poco lo que estoy por hacer. ¿Somos dos? Ajá. Che, si cambiamos el nombre en vez de Antro Boutique, hablemos sin saber. Podría ser. Igual irónico, porque acá el que no sabe soy yo. Traigo gente que sepa hablar de las cosas para que pueda, de alguna forma, yo ocultar un poquito mi ignorancia. Tiene que ser enséñenme que no sé. Sí, ahí está, le encontramos una reformulación, pero puede ser la idea, que Antro Boutique quede como un hermoso recuerdo. Bueno, Mica, ¿cómo estás? ¿Tuviste de viaje, puede ser? Estuve, sí, un par de días. Apreciando gran siempre esos emergentes arquitectónicos y urbanísticos tan lindos que ofrece la Cava. Ajá, sí. Así fue, ay, qué lindo. Disfrutando sobre todas las cosas del transporte público, por Dios. ¿Disfrutaste el transporte público? Muchísimo. Si vengo de Tucumán, ¿qué no voy a disfrutar? Imagínate. Nadie dijo nunca. Hacer 40 cuadras en 5 minutos. La verdad que sí. Hablas de subte. De subte y de bondi, que también, la verdad que en comparación con nuestros bondi, está bastante bien. Y bueno, el maldito país unitario, ¿no? Exactamente. Qué tremendo, Muy tremendo. qué tremendo. Yo quiero decirte que te hice caso Ajá. cuando me fui a Mar del Plata. Ajá. Y fui a la casa de Victorio Campo. Bella, bellísima. ¿Te gustó? Muy hermosa. Sí, Fui a otro, el Palacio de los Ortiz ¿Sabes que Basualdo. yo no conozco? Nunca fui a la casa de Victorio Campo, así que te lo consulto. ¿Hay algo que te explique que esa casa es un ícono de la arquitectura pintoresquista, que te explique qué es la arquitectura pintoresquista, por qué su planta es considerada pintoresquista o por qué su fachada? ¿Hay algo, algún cartel que diga yo soy esto? No. Nada. No, por lo menos pintoresquismo no recuerdo el término. Mirá que estuve como bastante modo esponja esos días y el pintoresquismo no me hubiese quedado. Mira. Me quedó mucho modernismo, Le Corbusier, ahí ya me acordé de vos. También me dijeron, yo no sé si de vos capaz que tenés esta data, pero me dijeron, yo fui también a la casa, como te conté, de la Palacio Ortiz Basualdo, que hay sobre la avenida Colón, que es ahí a 3 cuadras, casi llegando a la Costanera, que también es como muy fuera de contexto en un mundo, porque está rodeado de edificios comunachos. Y ahí lo que, como tirándole un poco, no de mala onda, pero diciendo, mirá, estamos hablando de cosas distintas en el Palacio Ortiz Basualdo, dijeron, también tienen la casa de Victorio Campo, pero a diferencia de este Palacio Ortiz Basualdo, la casa de Victorio Campo, en Villa Ocampo, es una casa prefabricada. Bueno, es que sí lo es, creo que sí lo habíamos charlado. Es Ah, ¿lo habíamos charlado? Lo habíamos charlado, sí, te estás olvidando. Perdón, la información. Claro, mirá, justo que decía abrumada. tanta información no me den porque no puedo. Bueno, sí es una casa traída en un barco. O sea, ¿Cómo traen la casa en un barco? O sea, tipo así como me esos parece. memes que vemos de las camionetas que llevan atada la casa a la caja. sí, un poco así, no sé si así como ya armadita, pero sí, es como sus partes. como un mueble así que te traen y vos lo ensamblás. Sí, como que te pedís un rack de TV a Mercado Libre, algo así. Y para Un vos, barco y... que sos arquitecta, ¿no puede ser que le quite como un poco de mística que una casa sea prefabricada o no? Nah. Para vos no hay diferencia. A vos o no sea, te genera no es diferencia. no es que no haya diferencia, sino que no me parece que sea algo negativo.
si bien sí el proceso constructivo es importante, lo más importante es el proceso artístico de resolución funcional y de resolución estética de la casa y el Sí. producto final. No sé si que sea prefabricado. Aparte, al día de hoy, ¿cuántas cosas hay que son relativamente prefabricadas? O sea, digo, más allá de las cosas que ya sabemos que son prefabricadas, hay un montón de otras formas de construir al día de hoy que hay gente que no lo quiere hacer porque le parece novedoso y lo novedoso siempre da miedo y te parece que se va a caer y te parece que se va a llenar de agua y no sé qué, y después no sucede y lo podés hacer en muchísimo menos tiempo y por ende menos plata. Así que yo no subestimaría la construcción prefabricada. No es algo entonces negativo per se. No, Bien. principalmente no subestimaría la construcción en seco como concepto. Es una tiene muchísimas potencialidades. Principalmente lo que digo, hacer algo muy muy rápido implica hacerlo con mucho menos dinero, porque es menos tiempo de inversión. Eficiencia. Ujú. ¿Al neoliberalismo le gusta eso? Te estoy chicaneando. Quiero decir que muy atinado el color de uñas. Ajá, ¿te gustó? A tono con el mate, pues ese mate es el de Andrew Tic porque es nuestro color, así que no dejaste nada libre al azar. Tanto así que he venido con, no sé si se ve ahí, con mis machetes. Con mis machetes porque, como dije al comienzo, no soy ninguna experta en el tema. Sí, obviamente, es algo que me toca desde la profesión y desde lo personal, porque son dos cosas que me atraviesan claramente. Y me interesa un montón y me parece sobre todas las cosas de emergencia discutir estas cosas. Estamos hablando del que va a ser el tema de tu columna. Urbanismo feminista. Bien, O urbanismo con perspectiva de género también. bien. No quiero ya quitarte más tiempo porque veo que tenés acá todo del despliegue que vos estabas preocupada que se vea, no se ve tanto. Y si se viera, creo que, insisto, demuestra que hay toda una tarea por detrás, un trabajo por detrás. La realidad lo demuestra tu exposición sola, pero eso hace de que tenga ahí como un impacto visual. Así que yo no me preocuparía por eso. Ok. Por favor, coméntanos de qué se trata. El urbanismo feminista, para mí que yo no sé nada de eso. Ok, bueno. Instruidme. Claro, sí, por ahí uno dice urbanismo feminista y como decís, como me imagino un montón de gente diciendo, che, le van a poner a todos feministas, ya vieron las feministas romper las pelotas con esto también, el feminismo en todos lados, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que hay patriarcado en todos lados, entonces hay que ir y desandar cada cosita pequeña y grande que haya, porque si está en todos lados, el feminismo también tiene que estar en todos lados. Y bueno, ¿por qué urbanismo feminista? Porque no estoy diciendo nada nuevo, el modelo socioeconómico en el que vivimos es el capitalismo patriarcal. O sea que la respuesta de parte nuestra, que estamos oprimidas por eso, que estamos, bueno, no solamente las mujeres, las disidencias, en mucho de esto que estamos por hablar también entran los niños, los ancianos. Bueno, esa opresión que ejerce el capitalismo patriarcal se ve también reflejado en el espacio urbano. Hay distintas formas de entenderlo, vamos a ir tratando de explicarlo, pero bueno, principalmente partiendo de la idea de que el patriarcado atraviesa todos los ámbitos de la vida y en eso también entra la experiencia dentro del espacio urbano. ¿Qué es lo que hace el patriarcado? Principalmente, ¿cuál es la principal consecuencia del patriarcado y del capitalismo? Oprimir. Marginar, oprimir, exactamente. ¿Cómo? Económicamente, políticamente, culturalmente, a personas con discapacidad, a ancianos, a niños. Y en eso también, por ahí hay una visión un poco más clara o está más visible algunas discriminaciones, por ejemplo, en clases sociales dentro del territorio, eso se lo puede ver un poco más claro y son debates que ya están un poco más maduros. En cambio, la cuestión del urbanismo feminista es, no te voy a decir que es nueva porque no lo es, pero sí, como el feminismo en general, se ha popularizado en las últimas décadas, sobre todo en nuestro país en las últimas décadas. Como te digo, sí es algo que trae mucho tiempo, Sí. pero por ahí está un poquito más en discusión ahora porque está muy invisibilizado. Así que bueno, nada, yo celebro que tengamos estos espacios de debate que me parecen fundamental.
y que también el urbanismo feminista es una teoría que se está gestando, es una teoría que está buscando sus ejes, que por ahí no está tan implantada en el territorio, no hay algún ejemplo de alguna gran ciudad con algún plan integrador hecho desde una perspectiva feminista. Sí hay, obviamente, por ahí muy bueno tu mate. Hay movidas como urbanizar los barrios populares, que tiene mucho que ver con la perspectiva feminista, pero no está hecho desde ese lugar, no está hecho desde esa mirada. Bien, o sea que hoy no podemos decir un ejemplo de ciudad feminista es tal como la columna pasada hemos hablado de las ciudades planificadas. Uh-huh. Eso sí lo recuerdo bien, ¿verdad? Bien. No podemos decir hoy hay el arquetipo de ciudad feminista, es este que existe en tal lugar, porque es algo que se empieza a desarrollar, digamos, casi que no hay ciudades nuevas. Uh-huh. Entonces nos dan la oportunidad de construir desde cero ciudades feministas, pero sí de feminizar ciudades. Exactamente. ¿Hay algún antecedente, un primer antecedente o intentona de activar esto en concreto, ponerle... Y es un poco lo que te decía, es como que no sé si hay algún plan específico, por lo menos no para grandes ciudades, que es lo que hubiese, creo yo, llegado a mis oídos. Sí. Sí hay estas movidas de urbanizar barrios populares, que tiene mucho que ver con eso, porque son lugares en donde las mujeres están marginadas desde todos los aspectos. Sí. Entonces, bueno, sí, suceden este tipo de cosas, pero pues son por ahí como, no sé si decir paliativos, pero sí son movidas de querer solucionar las emergencias de ya mismo, sí, de cosas terribles que están pasando hoy. Bueno, vamos y solucionamos este problema, pero no sé si así como tal, desde una perspectiva feminista, no. Bien, pero te hago la siguiente consulta. Ponele, podríamos también pensar de que hay urbanización en un barrio popular hecha sin una perspectiva feminista. Uh-huh. ¿O no? Sí, claramente. No es por sí mismo urbanizar un barrio. No es en sí mismo una actitud de militancia feminista, no. Claro, de hecho podría urbanizarse e implementarse el modelo tradicional, con las mismas características, sí, de siempre, que siguen la heteronorma patriarcal. Pero de alguna manera el urbanismo feminista sí apunta, sí, a una ciudad más igualitaria. Entonces, por ahí, pensándolo desde ese punto de vista, puede ser. Pero, como te digo, no hay ninguna ciudad pensada a partir desde la perspectiva de género. Sí. ¿Por qué? Porque ¿quiénes piensan las ciudades? Los varones, claramente. Lo hemos hablado un poco en la columna anterior. ¿Cuáles son los nombres que hemos dicho acá? Haussmann, Le Corbusier, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Ildefonso Cerdá. Son todos nombres de varones pensando ciudades para sí mismos, pensando ciudades para ellos y tipos como ellos, blancos, burgueses. Hay unas arquitectas feministas españolas que hablan de el ser humano BBVA, como el banco, porque es el ser humano burgués, blanco, varón y autónomo. Me encanta. BBVA. Y claro, para ese ser humano están hechas nuestras ciudades. Nuestra propia ciudad donde vivimos hoy está hecha para el ser humano BBVA. Acá hay algo muy importante. ¿Por qué autónomo? Porque en teoría no depende de nadie y nadie depende de él. Es una cosa que se puede leer a simple vista de esa manera. ¿Por qué? Porque es un tipo que se levanta a la mañana, se va en su propio vehículo privado al trabajo, vuelve, a la noche sale con los amigos, vuelve a la hora que quiere, se maneja de la manera que él quiere, en el sentido de que puede usar su auto si quiere, puede caminar si quiere, no tiene ningún problema. No depende de nadie, nadie depende de él. No depende de nadie. Habrá que ver si están así, porque para que él haga todas esas actividades tiene que haber seguramente una mujer atrás de él haciéndole el almuerzo para que lo lleve al trabajo, llevándole sus hijos al colegio. Completamente desentendió las tareas de cuidado, o sea, su autonomía se construye o se para sobre la sujeción de otras personas que están alrededor, sobre quienes sí pesan un montón de tareas de cuidado o presiones de distinto tipo. Exactamente. Y también el hecho de que supongamos que nadie depende de ellos, no es porque realmente sea así. Claramente, hay un montón de gente dependiendo de ellos, principalmente sus hijos. Pero no,
no se están haciendo cargo de esa situación. Las que nos estamos haciendo cargo de eso hace 1.000 millones de años somos nosotras. Entonces, claro, se los percibe como seres humanos autónomos. Entonces, dentro de esa perspectiva de ese tipo de personaje, es que se empiezan a diseñar las ciudades y a crecer las ciudades hasta las que crecen de manera espontánea, siempre pensando las cosas para ese tipo de persona, dejando muchísima gente afuera de eso, porque dentro de eso quedamos principalmente las mujeres afuera de eso, las mujeres capaz como grupo mayoritario, pero ¿cuántas otras minorías también quedan afuera de eso? Cualquier persona que no sea un hombre blanco de edad adulta. Así que bueno, como habíamos visto en la columna pasada, el urbanismo moderno propone las 4 funciones, no sé si te acordás, obvio que no. No, que me voy a acordar las 4 funciones. Por eso estamos Mirá, acá. para la próxima vas a estudiar primero y vas a venir después. Hoy voy a retener las 4 letras que acá Melomag, Melomag, siempre, ay, me gustaría saber cómo se llama la gente detrás de los nombres. Dice, amo el concepto de BBVA. Bueno, mejor eso que amar al BBVA, son cosas distintas. Son cosas distintas, sí. Bien, volviendo a los 4 conceptos. Las Por 4 favor. funciones humanas que plantea, Las 4 funciones. que se plantean en los CIAM, en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Hemos hablado de eso también, pero bueno, vos no estás enterado. Las 4 funciones humanas eran trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu, circular y habitar. Bien. Entonces, ahí ya te están diciendo... Comer, ¿no? Nada, ninguna cosa. Ah. Ahí ya te están diciendo, estas 4 cosas, así vivimos todo el mundo. Ya Sí. está. No hay... y aparte, todos hacemos esas 4 actividades de la misma manera. No hay matices, no hay gente que viva distinto, no hay gente que se mueva distinto dentro de las... Todos circulamos igual, por ejemplo, dice Luciano, y es como, ¿qué? La What? verdad que yo no circulo igual que el resto del mundo, y las mujeres no circulamos igual que los varones, los niños no circulan igual que los adultos, los ancianos menos. Entonces, como respuesta a esto, viene un personaje muy maravilloso de la historia del urbanismo, que es Jane Jacobs. Jane Jacobs. Jane Jacobs. ¿Francés? No. No, Jacobs británico. ¿Sabes de dónde es? Es del pueblo de Michael Scott. De Scranton. Scranton. Oh, tipazo. Scranton, Pensilvania. Tipazo entonces. Sí. ¡No, tipaza! Ah, tipaza. ¡Claro! Jen- pará. Pero, pucha, che. La puta. Pero Jen. Jane, boludo. Ah, Jane. Claro, Jane Jacobs. Mira, estoy formateado. Yo estoy muy formateado. ¿Sabes que cuando yo la Estoy estudié muy en la formateado. facultad, Pero Jane como la novia de Michael Scott. ¿O no? no sé quién es Jane? ¿Cuál es Jane? La novia rubia. Jane, la que era jefa de él. Ah, No, ya. era Jan. Jan. Ah, es Bueno. verdad, es Jan. Potato, Por ahí. potato. Bueno, igual. Lo importante es que es piba. Sí, pero tengo que decir que cuando yo le empecé a estudiar la facultad, el primer texto que leí yo creí que era varón. Y claro, porque es que estamos formateados de esa manera, como vos acabas de usar esa palabra, porque todo es así, porque todo lo escriben los varones, porque todo lo deciden los varones, nada se consulta, nada... ¿Quién es el director, el que escribió la película, el libro de Frankenstein? Es una escritora. Ajá. Toda la vida se creyó que era Claro. mujer porque solo firmaba con M. Y así debe haber miles de millones de historias. En la historia de la arquitectura ni te digo, ¿no? O sea, muchísimos tipos que laburaban, por ejemplo, con la esposa al lado y conocemos los nombres de ellos y nada más. Gente que ha diseñado muebles que se lo conoce como la silla con el nombre del chabón y la ha hecho la mina que tenía laburando al lado. Bueno, así 17.000 millones de historias, creo que en todos los oficios de... Sí, nuestra cabeza ya funciona así. Es como, me acuerdo ese juego que te decían, cerrar los ojos, imagínate una herramienta y todo el mundo dice martillo rojo. No sé, no sé alguna vez... Cerrar Claro. los ojos, imagínate a alguien que hizo algo. Imagínate una herramienta y un color, pum, Claro. martillo rojo. Bueno, te dicen... A un chabón blanco, de nuevo, la misma situación. Pensar en una persona empresaria, cierra los ojos, varón, blanco, caucásico, bla, bla, bla. Todo, con Sí. traje. Sí. Así que Jane Jacobs, Jane Jacobs. ella escritora, periodista, activista, teórica del urbanismo, divulgadora científica, una capa absoluta de todo.
y particularmente de la teoría urbanística. Sí. Y ella propone empezar a pensar en lo que ella llama ciudades humanizadas, que por ahí vos podrías decir, che, es como el concepto, por ejemplo, de vivienda social, que te suena a una cosa como repetitiva. Vivienda social es como que no tiene mucho sentido pensar una vivienda social, todas las viviendas son sociales, ¿cómo es eso? Bueno, pero las ciudades no, porque las ciudades están pensadas para los automóviles, están pensadas para la circulación, como decía hace un rato, de varones. Entonces no son ciudades pensadas para convivir comunitariamente. Son ciudades pensadas para entes que van de la casa al trabajo. La mayoría de las ciudades funcionan así. Vos decís esto y yo pienso, por ejemplo, las calles, las calles angostas, las veredas angostas, ¿no? Bueno, ahí tenés una de las propuestas de Jane Jacobs. Por ejemplo, las ciudades coloniales eran por lo menos acá en el norte, no sé si tenía que ver el tema del sol, el calor, que las hacían más cercanas, más angostas a las calles para que haya más sombra, etcétera, pero las veredas angostitas para que caminen de a una sola persona. Una persona que va llevando a sus hijos no necesita vereda más ancha. Y sin embargo eran así. Sí. Bueno, ese es uno de los conceptos que pensó Jane Jacobs, justamente. Que las aceras sean lugares de encuentro. Ya vamos a entrar un poquito en eso, pero la movida de ella de plantear la teoría de las ciudades humanizadas viene del hecho de comprender cómo funciona la diversidad de actores sociales que hay en una ciudad. Y en esto, ella como que en un momento ya venía militando esto desde muy chica, pero en un momento como que una polémica la hace que ella se haga re famosa. La polémica, que ahí la tengo a la foto si la querés pasar, la primera, con Robert Moses. ¿De qué época estamos hablando, perdón? La ubiquemos. Ay, la verdad que me has hecho una pregunta que no te podría Pero responder con un número exacto, pero estamos hablando del siglo pasado, una persona que ha nacido por ahí de 1920 y pico, no sé, y murió ahora en el 2006. Ah, no me digas. Sí. Bien, contemporánea nuestra. Sí, claro, es como que la teoría de ella viene un poco en reacción a la teoría del movimiento moderno. Sí. Esa es divina, una reina ella. Y que está al lado es Robert Moses, que es el que plantea el sistema de autopistas de New York. Ella se va a vivir de Scranton a New York y ahí empieza en una dinámica de constante pelea con este tipo, hasta que este tipo le plantea una de las autopistas en la cuadra donde vivía ella. Y ella, imagínate ahí como, acá no, mi rey, acá no. Y nada, y bueno, al final nunca construyen la autopista en la cuadra de ella por la iniciativa activista que empieza ella, en la que se suma muchísima gente y se empieza a hablar en todos los diarios y revistas de la nueva perspectiva urbanística. ¿Cuál es la movida de la nueva perspectiva urbanística? Como decía hace un rato, comprender que la diversidad de actores sociales que hay en una ciudad, que no todos funcionamos igual. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, circulamos muy distinto. El otro día veía el video de una página tucumana, Camila López Morales explicaba con estadísticas cómo se manejan las mujeres y los varones en Tucumán. Decía, por ejemplo, ¿De Metacrisis? Ajá, Metacrisis. Informe Metacrisis era amiga Camilo Morales, así que recomendamos que vayan a verlo, ¿no? Bueno, yo no la conozco, pero he visto su video y me pareció muy interesante. Ella dice que en Tucumán el 70% de los viajes que hacemos las mujeres son en transporte público o a pie. Sí. En el caso de los varones, el porcentaje ese que hacen en transporte público o a pie es del 46%. Es muy distinto, lo cual implica que nos manejamos distinto en la ciudad, circulamos distinto, tenemos necesidades distintas. Y aparte no solamente eso, sino que por ahí la dinámica del varón, que hace un rato decíamos como el tipo empresario y tal, que son muchos los casos, o inclusive de los trabajadores también, es la dinámica de ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y por ahí, qué sé yo, salir a la noche a algún lugar específico y volver y hacerlo esto con toda la libertad del mundo de manejarte como vos quieras. En el caso nuestro, por ejemplo, hacemos actividades encadenadas en donde vas primero
a la panadería, de ahí te volvés a la casa, le haces el desayuno a los chicos, los llevas al colegio, te volvés, te bañás, te cambiás, te vas al laburo, volvés, de vuelta pasás a hacer las compras de la semana, así 7.000 millones de cosas que son todo el tiempo así, actividades encadenadas que hacen que te muevas distinto, que no sea ir de un punto al otro, ida y vuelta todas las veces. Eso por un lado. Y por otro lado, que mucho de esto lo hacemos en transporte público y a pie. O sea, tenemos otra experiencia de la vida en la calle y en la acera, distinta a la que tienen los varones, que la mayoría se mueve en su auto, en su vehículo propio, privado. Entonces, A ver, pero por ejemplo, podría venir alguien y discutir que si bien son más los varones en comparación con, digamos, haciendo un análisis dicotómico, ¿no? Sí. Varones versus mujeres, simplificándolo. sí, yo diría varones versus mujeres y disidencias, pero bueno, hay poco dato de eso también. También, Otra cosa que... Pero podría decir también, che, pero en realidad no es que la mayoría de los varones se muevan así, porque después tenés los varones pobres, tenés también varones que por su condición de no adultos tampoco circulan ahí. Sí. Quiero decir, ¿en qué lugar se ubica, por ejemplo, el varón joven, pobre, en relación a esto, digamos, ¿dónde lo ponemos? Bueno, yo creo que sigue siendo una situación más marginada la de las mujeres. Si es esa la discusión que me estás planteando, yo creo que si bien esa persona que vos nombrás no se mueve en su vehículo propio, probablemente no viva de todas formas la ciudad como la vivimos nosotras. Claro. Porque siempre sabemos que detrás del personaje más marginado de nuestra sociedad, una persona negra y pobre, está la mujer negra y pobre. Claro, si le agregamos que es mujer o disidente, va a haber un grado más de opresión. Siempre. Un elemento más de opresión se va a asumir. Sí. Entonces, bueno, eso hace que nos manejemos de manera distinta, como venía diciendo, y en todo, ¿no? Porque también la experiencia del espacio público es distinta, la experiencia de los horarios, por ejemplo, son distintas. El otro día la escuchaba a Ana Falú, una arquitecta tucumana, bueno, no vive acá, vive en Córdoba, creo, pero tiene mucho laburo de esto. Quien la quiera googlear, tiene mucho laburo muy interesante. Ana Falú dice, nosotras nos levantamos primero y nos acostamos últimas. Claro, eso ya, el horario hace que vos vivas la ciudad de otra manera. Es una cosa que por ahí uno lo piensa como esta pequeña cosita, pero son un montón de cosas que a veces no son tan pequeñas, como por ejemplo el tema de la inseguridad en la calle. La inseguridad es algo que nos atraviesa a todos, pero a las mujeres particularmente. Por ejemplo, hay estrategias que tenemos las mujeres para circular en la calle, cuando circulamos a pie, por ejemplo. Llevar las llaves en la mano. Esa, siempre, todas hacemos lo mismo y es algo que por ahí una no lo sabe, que las demás andan haciendo lo mismo y todas estamos todo el tiempo con el mismo miedo, entonces vamos con la llave ahí en la mano por si se te acerca alguien. A mí me pasó hace un par de semanas una situación de mierda con un taxista y yo venía con la llave en la mano y digo, claro, esto hacemos todas, todo el tiempo. O por ejemplo, entrar rápido a la casa, o si vivís en casa y no departamento, mirar por la ventana antes de abrir, o qué sé yo, caminar en contra del sentido de los autos. Son tan distintas las estrategias, son Las maneras de habitar el espacio. Claro, y tenemos tantas estrategias para movernos, o por ejemplo, no sé, a veces te pasa que terminas caminando mucho más por no pasar por una calle, porque has visto que no hay nadie y hay un tipo parado en el medio de la calle. Y vos decís, capaz que ese tipo no me hacía nada, no lo sé, pero por las dudas no voy por ahí. Entonces, es una vivencia del espacio urbano muy compleja, en donde en el diseño de las ciudades no estamos contempladas nosotras. Repito que cuando digo nosotras estoy hablando también de las disidencias. Porque, ¿qué pasa con el urbanismo feminista? ¿O qué pasa con el feminismo en general? El feminismo busca que terminemos con tanta movida de desigualdad en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, principalmente en cuestiones de género, pero también que se deje de marginar a cualquier persona que no sea ese tipo que es el que diseña la ciudad, que es el que te maneja el gobierno, que es el que te maneja el poder económico, que es el mismo personaje en todos lados, que nos deja fuera a todo el resto. Incluso me parece muy loco desde lo simbólico de los nombres de las calles.
Esa es otra, la nomenclatura de las ciudades. Todos tipos. Todos tipos. Todos tipos. Fíjate que como cosa novedosa, Claro, como cosa novedosa en Buenos Aires, no sé, relativamente novedosa, la parte más nueva, que es Puerto Madero, ahí se pusieron como todas las calles nombre de mujeres, pero después todo el resto, la parte vieja, son todos tipos. Sí. Sí, en nuestra ciudad. Entonces eso es performático también de nuestro Lola pensamiento. Mora, ya, no sé, un pasaje en no sé dónde, y en fin. Ese formateo que hablamos antes, incorporamos bueno, la gente ilustre que amerita ser recordada son varones. Claro. Vamos incorporando eso y nos va dando el pie para bueno, cómo después desarrollar nuestro pensamiento y es tremendo. ¿Cómo Recomiendo nos condiciona? que vayan a seguir a Estafadas de la Historia, que son unas actrices que están haciendo una obra de teatro referida a las mujeres de la historia, que justamente por eso se llama Estafadas de la Historia, porque tratan de ver con esas próceres, no sé cómo sería, esas próceres argentinas que ayudaron mucho a la Revolución Argentina, pero que no están siendo reconocidas en la historia, digamos, y se llaman Mujeres Estafadas de la Historia. Bien. Tremendo. Bueno, gracias por la recomendación, Aguito. Bueno, eso está muy bueno. También cómo al día de hoy empezamos un poco a desandar esos caminos de todo lo que ya está planteado de determinada manera, empezar a pensar, che, esto no es así, mismo rever la historia. Esto es una de las cosas que plantea Jane Jacobs también, cómo las ciudades tienen que tener edificios viejos y nuevos, porque hay que dar lugar a las ideas nuevas y también hay que tener memoria. Bueno, no me quiero ir por las ramas porque quería comentar otra cosa antes, que bueno, en esto de los roles que más o menos están distribuidos en roles masculinos y femeninos, en nuestra sociedad a grandes rasgos, el rol masculino es el de el trabajo de productividad, el visibilizado, el remunerado, el valorado. El rol femenino, el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidado, el trabajo invisibilizado, no remunerado. Entonces, un poco en esto también hay que ir pensando cómo incorporamos, no solo en el urbanismo, sino también en los edificios que componen el espacio urbano, cómo integramos espacios que quiten un poco el peso sobre los hombros de las personas que realizan las tareas de cuidado. Por ejemplo, dar lugar a algún centro de cuidado en donde se desfamiliarice el cuidado, en donde deje de ser un trabajo no remunerado y deje de condenarnos a tener que quedarnos en la casa a hacer esas tareas y poder hacer otras tareas en donde sí seamos remuneradas. Bueno. O la que quiera hacer eso, que lo haga teniendo las condiciones adecuadas también. Bueno, habían proyectos, no sé si en algunos lugares se ha implementado el tema de las guarderías en edificios públicos, o empresas incluso que también lo han implementado, sí. ¿o no? Sí, eso está muy Eso sería, muy por bueno. ejemplo, un ejemplo de el pensar, bueno, no sé si urbanísticamente, porque es dentro de un edificio, no sé si lo comprende, sí. pero podría encolumnarse ahí. Sí. Otra cosa, que tengo el privilegio de estar trabajando ahora en un Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, que se está haciendo acá en Tucumán. Ajá. ¿En dónde específicamente, Che? Está en la calle Inmigrantes Árabes, es a una cuadra de la Facu de Acá San Miguel de Tucumán. Digamos. Sí. Bien. Cerca de la Facu de Filo y de Educación Física. Bueno, este centro, por ejemplo, da lugar a víctimas de violencia de género, que no sé si la mayoría, pero en muchos casos es gente que las personas violentadas muchas veces viven con sus agresores, entonces una respuesta del Estado también para darles lugar, para que puedan ir para que puedan resguardarse y puedan ir también con sus niñes a recibir la asistencia adecuada ahí. Entonces, este tipo de cosas son fundamentales empezar a pensar. Por un lado, cómo resolvemos estas cuestiones específicas y por otro lado, cómo hacemos que la ciudad sea más amable también con nosotras, sea más, no sea tan agresiva en definitiva, que podamos caminar por las calles tranquilas. En esto, por ejemplo, el urbanismo feminista tiene 5 ejes. Son ejes
no es una respuesta, no hay una fórmula mágica de cómo hacer una ciudad feminista, no hay una fórmula mágica de cómo resolver los problemas que tenemos actualmente, porque sería muy difícil, porque todas las sociedades son distintas, todas las ciudades son... Es como cuando diseñas una vivienda, vos diseñas una vivienda para un usuario en particular, entonces es muy difícil proponer lo que muchos modernos han propuesto en el siglo pasado de pensar una ciudad prototipo. Porque Claro, prototipo sí. ¿para quién? Claro, ya el modelito duro importable. Exactamente, y pensado para quién también, que es lo más importante de una ciudad. ¿Para quién está hecha? ¿Está hecha para todos o está hecha para estos tres que están acá sentados? Vos sé, cuando esto está hablando me surge preguntar, digamos que el urbanismo feminista se encolumnaría en algún punto dentro de un feminismo de la diferencia, porque abraza... Digamos, plantea tener, corregime vos si me equivoco, pero como que plantea el tener en consideración las características particulares, no solo de las mujeres, sino también de todos estos sectores oprimidos. Sí, exactamente, sí. El urbanismo feminista contempla, o sea, la principal cuestión que plantea el urbanismo feminista es dejen de hacer ciudades para ustedes dos. Dejen de hacer ciudades para sí mismos. Hagan ciudades donde hayan espacios de encuentro comunitario, en donde nos contemplen a todes, a nosotras, a las disidencias, a los niños, a los ancianos, a las personas, a los cuerpos con diversidad funcional. Bueno, son un montón de cosas, a los migrantes, a gente de todas las edades, a gente de todas las clases sociales. Son muchas las variables que hacen que después en el territorio se traduzca como privilegio o como presión el lugar que cada uno ocupa. Y en esto, o sea, lo que digo es, por ejemplo, es muy distinto cómo vive la ciudad una mujer mayor, por ejemplo, que vive sola, a un varón joven que vive solo. Entonces, el urbanismo feminista, una de las cosas que propone, uno de sus 5 ejes que te iba a nombrar, es la autonomía. La autonomía pensada en general en términos de accesibilidad universal, que para quien no conozca el concepto, la accesibilidad universal es, bueno, dar lugar a todos los cuerpos, a toda la diversidad funcional de cuerpos, y que toda la gente tenga la posibilidad de manejarse como desee en la ciudad. Esto tiene mucho que ver con la autonomía. Y, bueno, otro tema es, por ejemplo, otro eje del urbanismo feminista es la proximidad. La proximidad implica generar nuevas centralidades, generar polos urbanos multifuncionales, en donde tengas mezclado, por ejemplo, las áreas residenciales con las áreas comerciales, que algo, por ejemplo, que sucede acá en el microcentro. Tengo una amiga que vive en el microcentro. Sí. Para ir a la casa de ella a las 10 de la noche... te tenés que tomar un taxi y bajarte en la puerta del edificio, porque no podés andar sola en el micro. Te estoy hablando de las 10 de la noche, no te estoy hablando de ningún horario, ¿me entendés? O sea, son áreas muertas. Me ha pasado ahora que he estado en la gran ciudad, justamente eso, cómo sucede que hay horarios en donde hay áreas que están totalmente muertas y nada, re jodido caminar por ahí. Si vas sola o si vas acompañada también, pero sobre todo si vas sola, re jodido caminar por lugares donde está todo muerto, porque son áreas monofuncionales en donde sucede una única cosa con un horario específico. Entonces empezar a entrelazar los horarios, las actividades, por ejemplo, generar espacios públicos que tengan, que puedan contener todas las diversidades. Eso hace que haya mucha gente y mucho tipo de gente. Sucede también, ya no hay tanto, pero me acuerdo cuando era más chica cómo había muchísimos, por ejemplo, bares de solamente varones. Vos pasaba por ahí y hacías como, ay, porque claro, son lugares donde están sentados solamente tipos y nadie quiere pasar por ahí. Entonces, generar espacios públicos que convoquen a todo el mundo, que convoquen a la persona que viene con una silla de ruedas, que convoquen a la madre que viene con los nenes, que convoquen a toda la sociedad, espacios de convivencia comunitaria. Si vos tuvieras casi como 3 cosas que modificar acá, pensemos en nuestro entorno, nuestra ciudad, así como principales, las que más urgen y que dentro del espectro de lo realizable, ¿no? Cosas que decir, no necesitamos que venga, no necesitamos resolver la deuda externa para hacerlo. Sí. Ponele.
¿Qué podemos implementar? Principalmente, creo que ya lo había dicho en la columna pasada, lo fundamental, por lo menos mi visión personal de Sí. cómo solucionar muchísimos problemas, es un transporte público que funcione bien. Bien, transporte público. No solamente que teja redes de conexión en el territorio, sino también que sea un transporte público de calidad. Que si hay una persona con movilidad reducida, pueda subirse al bondi y no tenga que hacer 7.000 artimañas para tratar de llegar, que si viene una madre con muchos niños pueda hacerlos fácilmente, que funcionen durante toda la noche, que sea un transporte público seguro. Esa es la primera. La segunda creo que tiene mucho que ver, yo mezclaría un poco el tema de las aceras con la iluminación, por ahí es más o menos se lo podría tomar como una misma cosa. Las veredas tan angostas hacen que no sean espacios de encuentro, hacen que sean espacios de circulación, y eso hace que sea inseguro. Si la vereda es un espacio de encuentro, va a suceder lo que sucedió en su momento en los barrios, que vos vas caminando y está la señora con el marido tomando mate, y vos decís, qué piola camina por acá, no me va a pasar nada porque hay gente. Cuando las veredas son así de mínimas, no hay gente, la gente solamente circula, nadie se queda, no son espacios de permanencia, no son espacios de encuentro. ¿Sabes que todo esto que contabas, perdón que te interrumpo, Sí. me hace pensar mucho en cómo un urbanismo feminista es incompatible con el sistema, bueno, con el capitalismo actual? O sea, con el neoliberalismo que busca hacer todo eficiente, reducir costos, etcétera, porque todo esto que hablamos, ponerle ensanchar veredas o hacer veredas más anchas, no tiene una utilidad económica, tiene una utilidad humana, relacional, vincular. Entonces, no sé, pienso como Estados Unidos como el arquetipo, el paradigma donde la doctrina liberal, neoliberal se plasmó. Sí. Y cuántas ciudades hay que no están hechas para caminar, ¿no? Directamente la gente sale de sus casas en su auto y va hasta un centro comercial que tiene su estacionamiento y que es todo así, que las veredas están tan Las autopistas desoladas. de Robert Moses con el que se peleaba Jane Jacobs. Ahí está. Y lo mismo que se veía que contaban mucha gente cuando ha habido al Mundial de Qatar, de que y Qatar como también exponente del boom económico Sí, de del esta era, capitalismo salvaje. del capitalismo salvaje, ¿no? Corporativo, y que es una ciudad nueva y toda que no está hecha para caminar. Ujú. Entonces, me parece interesante ese punto de que el urbanismo feminista entra en conflicto también con un modelo económico. Sí. Y que para derribar tal vez un poco de prejuicios de los detractores del feminismo, que esto de lo que vos estás diciendo no es algo que está pensado solamente para las mujeres, sino que nos termina abrazando a todos. Exactamente, sí. Porque aparte también, por ejemplo, tener una vereda más grande o espacios de encuentro comunitario, también van a ir todo el resto que ya tiene toda la otra movida solucionada. Es para todos. Por ejemplo, a mí me pasa, yo vivo muy cerca de un espacio público que hay a veces actividades comunitarias. Y cuando yo tengo que salir, siendo que está toda esa gente ahí afuera, no sé, hay grupos de amigas, grupos de amigos, familias y tal, yo digo, la verdad que piola poder salir y que esté toda esta gente porque me siento segura. Vuelvo al departamento, me quiero morir con el ruido y tal, pero la verdad que me encanta decir, puedo salir a la calle tranquila porque hay un montón de gente acá. Eso es uno de los ejes del urbanismo feminista. Que no te los termino de decir, te los voy a decir bien rapidito. Sí. La vitalidad es lo que acabo de decir, Sí. es los espacios de encuentro, generar... Jane Jacobs hablaba de mucha densidad para generar mucha vida. Otra es muy, muy importante, la representatividad. Que se nos pregunte, carajo, queremos decir que queremos decir cuáles son las cosas que no nos gustan de la ciudad, cuáles son las cosas que nos oprimen, cuáles cosas no están piolas, que nos den lugar, tomar nosotras los lugares. La representatividad tiene que ver con eso, con decir, darle lugar, darle la voz a todos aquellos que nunca en su vida han podido participar en este tipo de discusiones porque lo han resuelto entre Lucio Costa y Oscar Niemeyer.
Así que bueno, nada, pienso que en general está muy piola dar estos lugares de debate, porque como te digo, por ahí el urbanismo feminista no sé si tiene ya como una concepción territorial específica o no hay un plan modelo, que me parece que está muy bueno que no haya un plan modelo, que se vaya pensando según cada cultura, según cada sociedad, según cada ciudad. Está para armar. Sí, pero no un plan modelo. Pensarlo en cada ciudad con cómo vive cada comunidad. O sea, acá mismo vivimos distinto que en la Patagonia, no te estoy hablando de Pakistán y Tucumán. Hay que pensar según cómo vive cada cultura, cada sociedad. Nada, eso que digo, es como, no hay una fórmula mágica para resolverlo, pero sí hay que tener en cuenta estas cosas. Dar lugar a la gente, a que la gente opine, a que todos opinemos, a que todos digamos cómo queremos vivir, generar espacios de encuentro, que las ciudades sean más seguras porque hay un concepto de Jane Jacobs muy hermoso, ella tiene un texto muy hermoso, se llama Ojos en la calle, en un libro muy famoso de ella, Muerte y Vida de las ciudades, de las grandes ciudades. Ella habla de cómo la arquitectura no tiene que cerrarse en sí misma, no tiene que hacerse tanto hacia adentro, sino también poner los ojos en la calle, porque cuando vos, hoy justo tenía una imagen de esa, me acordé muy tarde, cuando vos tenés un murallón sobre una vereda, esa vereda se vuelve tremendamente insegura. Y si vos tenés una casa con su jardín hacia adelante, ese es el murallón que te ponía de ejemplo. Cuando vos tenés una casa con un jardín hacia adelante, con ventanas, con lo que fuera, que permita el vínculo entre lo público y lo privado, el espacio público empieza a ser más ameno también. Entonces, bueno, son muchas las estrategias aplicables para hacer una ciudad más amable, pero sí siempre pensando desde estos 5 ejes que te digo que son la forma de dar lugar a la comunidad en su totalidad. A las mujeres, también a los ancianos, también a los niños, también a toda la diversidad de cuerpos. Así que nada, eso, celebro estos espacios de debate porque me parece que está re piola porque estas cosas casi no se hablan. Está muy invisibilizado el tema de la discriminación de género en el territorio. No, pensar cómo podemos atravesar distintos temas y distintos ámbitos con miradas disruptivas y que básicamente estamos pensando en cosas que hacen a nuestra felicidad. Uh-huh. O sea, creo que a nuestra calidad de vida. Y a nuestra salud mental y que eso engancha con el tema que vamos a tratar ahora. Después de. Que me encanta. Después de ahora que finaliza la columna, está todo entrelazado. Uh-huh. O sea, acá estamos discutiendo cosas que hacen nuestra felicidad. Y quiero insistir en ese punto, quiero remarcarlo. No la felicidad de un sector, sobre todo. La idea acá es abrazar a una amplitud, a mayorías postergadas que siempre terminan, porque siempre quienes capitalizan esa felicidad al máximo son grupos minúsculos, excepcionales casi, ¿no? Como hablamos al principio de BBVA y fíjate, Buenos Aires también termina siendo como un lugar donde decís, mira, vos hablas del transporte público como uno de los ejemplos que te dijiste vos, como un elemento fuerte que haría al plasmar un urbanismo pensado de otra forma, un urbanismo feminista, y ahí funciona bien, pero es la excepción de la Argentina. Claro. Que la excepción se vuelva regla alguna vez. Total. Para varios. Bueno, hermoso tema que has traído, obviamente que da para hablarlo mucho más, así que nada, pueden seguirte a vos, Mica. Yo sé que tenés redes privadas, pero alguien te puede escribir y vos le tirás una recomendación, y aparte, como dije la otra vez, estos videos, si bien lo estamos haciendo ahora de un modo efímero, apurado, y tal vez no está toda la gente con la disponibilidad de vernos en vivo, pero esto queda en YouTube. Uh-huh. Esto queda en YouTube. Pueden consultar lo que sea. Como repito, no soy una experta en el tema, simplemente me interesa mucho y mis redes son @micagc. Bueno, muchas gracias, Mica, por haber venido. A vos. Vamos con un temita.